Hola, estimados todos, bienvenidos a los maniáticos del porqué, un espacio de análisis el cual busca pensar ciertas temáticas cotidianas y existenciales de manera filosófica. En este sentido, en este podcast estaremos hablando sobre el libre albedrío y la disputa o la contradicción que se genera entre este concepto y el determinismo. En este sentido, y en un primer momento, la palabra libertad proviene del latín libertas, que significa la condición del hombre que es libre, es decir, alude al ciudadano que es autónomo. Esta noción está muy asociada con la concepción de Aristóteles como animal político. De acuerdo con este filósofo, la libertad es la capacidad que tenemos todos los seres humanos para decidir con autonomía mediante la razón. Es una libertad política en la medida en que se puede participar de la vida social siempre y cuando no estemos privados de ella, como es el caso de los esclavos y el de los sometidos. Por tanto, cabe decir que la filosofía de la libertad considera este concepto como una facultad natural, una condición o un estado propio del ser humano. De esta manera, o por consiguiente, entramos en una disputa o en una contradicción entre las nociones del libre albedrío y el determinismo. Pero, ¿qué significan? ¿Por qué es una disputa? ¿Controla Dios nuestro destino o tenemos libre albedrío? ¿Podría existir un ser omnisciente y al mismo tiempo existir el libre albedrío? Porque lo que es incompatible es que el mundo sea determinista y al mismo tiempo existe el libre albedrío. Dice el texto, según nos escogió desde antes de la fundación del mundo en amor, habiéndonos predestinados. O si Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente, Él sabe todo lo que va a suceder, por ende el libre albedrío no existe. En este sentido, el azar no existe y todo lo que pasa es el resultado de una cadena de causa y efecto. O si el Padre Celestial conoce los resultados de nuestras acciones, pero seguimos siendo nosotros los que tomamos esas decisiones, no Dios. Y si es así, ¿por qué Dios no evita las decisiones equivocadas y malas que tomamos? ¿O por qué no impide en lugar de esperar a que el hombre se arrepienta? Recuerda que el arrepentimiento es como dice Friedrich Nietzsche, es como cuando el perro intenta morder una piedra, no se gana nada. O él sabe que vamos a pedirle consejos antes de tomar una decisión y que seguiremos los consejos que nos da, porque puede ver el futuro y decidir qué será lo mejor para nosotros. Entonces nunca tengo libre albedrío y por ende, qué Dios tan ególatra. Asimismo, el libre albedrío, según la teología, es el concepto que describe la capacidad que tiene el ser humano para decidir y tomar libremente sus decisiones. Así, los efectos de esas decisiones determinan mi futuro, el futuro de todos. En otros términos, el libre albedrío es un concepto que se utiliza para designar la capacidad que tenemos los seres humanos de decidir entre varias alternativas. Dante en la Divina Comedia lo define así. ¿Qué es el libre albedrío? Es la noble virtud y la libertad de hacer. Tenéis la manía de estribar todas las causas en el cielo, como si él, por necesidad, imprimiera por necesidad sus movimientos a todas las cosas. Si así fuese, no disfrutarías del libre albedrío. Si el mundo se aparta del verdadero camino, vuestra es la culpa y en él debe buscarse. Sin embargo, dicho término así es considerado problemático por muchos filósofos. Uno de ellos es Spinoza, quien sostiene que la libertad que creemos tener no debe reducirse solamente a la capacidad de decidir. Es así porque podemos conocer los motivos que guían nuestros deseos,
pero no las causas que determinan la acción. En este sentido, el deseo o el querer no pueden ser la única causa de nuestra libertad. Tiene que haber algo más profundo. Asimismo, para Friedrich Nietzsche, la sociedad es la que determina la norma general de la libertad, la cual impide el desarrollo de la verdadera libertad del ser humano. Así, ser libre es pensar y hablar de nosotros mismos, y no desde las opiniones que dicen los otros. Nietzsche penetró en la concepción cristiana de la voluntad humana, descifrando un mecanismo teológico de control moral al que llamó metafísica del verdugo. Si bien al hombre le ha sido concedida una libertad absoluta, paradójicamente, antilógicamente, éste debe conducirse en libertad por el camino dogmático de la voluntad divina, ejerciendo su libre albedrío de modo que garantice su propia redención, obedeciendo los preceptos morales, alejándose de la tentación del pecado. La enseñanza de esta doctrina encadena a los seres humanos con una concepción de libertad que los responsabiliza absolutamente de sus actos, es decir, los convierte en sujetos de juicio y castigo moral, en pecadores condenables. Como componente fundamental del mito de la moral sacralizada, el libre albedrío es una forma de control que produce una realidad psicológica. La ilusión de independencia que permite al hombre sentirse libre siempre y cuando por habituación se haya vuelto incapaz de sentir el peso de sus propias cadenas. De igual manera, la conversión al cristianismo se afianza en un relato sobre el origen del hombre, mediante la cual ha venido forjándose una conciencia moral relacionada con la falta y el castigo. Hablamos del mito fundacional de las religiones abrahámicas, a partir del cual la condición humana, marcada por la herencia del pecado original, se transforma en una condenación divina. Los hombres deben aprender a concebirse como criaturas a medio camino entre la salvación y condenación eternas, a quienes Dios ha revelado su ley suprema, concediéndoles libre voluntad con la finalidad de probar su obediencia o desobediencia. Por consiguiente, o de esta forma, el libre albedrío y la elección voluntaria de la maldad fueron establecidos por la episteme judio-cristiana para hacernos responsables, por ende culpables y a la vez merecer un castigo. Adán y Eva, la primera pareja del pecado original, permite la lógica de la falta, de la culpa, de la salvación y de la redención. Sin embargo, todo esto no es cierto. Como dice Freud, olvidan el poder de los determinismos inconscientes, psicológicos, culturales, familiares y etólogos. El registro inconsciente escapa inaccesible a los niveles de captación de la conciencia informada y lúcida. El bien y el mal no tienen necesidad de un Dios de cielo, sino que depende de una necesidad inmanente. Los hombres deben darse a sí mismos las leyes. Somos determinados por el inconsciente, el cual da sus órdenes en función de la información grabada en la infancia. Padres violentos, amor excesivo, ausencia de un padre, duelos, enfermedades en la familia, experiencias frustrantes. Cada uno ha sido determinado a ser lo que hoy es, mujeriego, tímido, libertino, infiel o monógamo. La infancia es como el oráculo para Edipo Rey, nos determina de por vida. Además, la religión instituida no persigue la comprensión de la naturaleza, sino el adoctrinamiento de las personas para controlar su conducta. Como diría Baruch Spinoza, la religión tiene una función social, facilita la convivencia y la cohesión de la sociedad, pero no nada más, eso solamente.
quien auspició la idea de que la gente era libre, iguales y responsable de sus acciones fue el sistema capitalista, la democracia, con la reforma protestante, luterana y calvinista. Así, según dicen, somos un agente moral capaz de guiar nuestra conducta por principios morales. Sin embargo, Marx señala lo siguiente: el hombre se cree libre y olvida que es un constructo o un efecto del poder económico. La individualidad es un constructo social, mas no algo innato. ¿Creen que eligen sus afectos, familias, salarios y trabajos? Cuando existe un sistema previo que nos delimita de ese modo. Libertad e individualidad, la familia, la escuela son productos. Todo está hecho a imagen y semejanza del capitalismo. Finalmente y en últimas, el ser sujeto no tiene nada que ver con ser causa, sino con ser efecto. Por ejemplo, me enamoré. No, entraste en una red significativa, vincular afectiva que te hace creer que eres un individuo que te enamoraste. Así entonces, eres funcional a un sistema mercantilizado que dispone de un determinado tipo de registro institucional llamado matrimonio, el cual implica una determinada construcción de una institución familiar llamada la familia, la monogamia, la cual está también al servicio de un sistema de producción llamado capitalismo. Finalmente, o en suma, el libre albedrío es un invento de la religión cristiana para someternos en la conducta. Escríbenos para saber tu opinión sobre la temática. Suscribe, por favor. Comparte con amigos y familiares. Recuerda que estamos en Los Maniáticos del Porqué, un espacio de análisis el cual busca pensar ciertas temáticas cotidianas y existenciales de manera filosófica, y en este caso el invento del libre albedrío. Bye bye, saludos, hasta luego.